Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Os estaréis preguntando, ¿qué es exactamente Malice? Malice es un juego lanzado en 2004 para Xbox y PlayStation 2, que fue creado por la compañía Argonaut, quienes conoceréis por el primer Star Fox, Croc y unos cuantos juegos de licencia. Es un juego infame por el tiempo que tardó en ser desarrollado. Comenzó en Play 1, pero eventualmente fue movido a Xbox, donde se tenía planeado como un juego de lanzamiento exclusivo para la consola, y hasta iban a contar con el grupo No Doubt para componer la música, y con su cantante, Gwen Stefani, como la voz de la protagonista. Retrasos, pérdidas de presupuesto, saltos de publicador a publicador y muchos otros factores acabaron por hacer de Malice un producto que apenas se parecía a los planes originales, y su fracaso acabó haciéndolo el último juego jamás lanzado por Argonaut. Pero ahora que han pasado los años y el juego puede juzgarse sin pensar en el hype inicial, ¿qué tal se sostiene? Lo veremos en este capítulo. Esto es Malice en su versión de PlayStation 2. El juego comienza con una cinemática completamente in medias res, en la que Malice está siendo perseguida por un grupo de cuervos malvados en un pasillo metálico, justo para acabar topándose con un perro maligno gigante. Se supone que debo estar de su lado, pero ¿qué sabemos de ella, fuera de que sale en la portada? Aún no he establecido una buena conexión emocional ni con ella ni con su mundo. Ahora mismo la podrían decapitar y no me importaría. ¡Perro malo! Evidentemente el juego no acaba aquí, sino que Malice llega a la Tierra de los Muertos, donde la muerte la rechaza por ser una deidad que aparentemente hizo algo malo. Deidades no. Lo dice en la puerta. Deidades no. Y si aceptáramos deidades, no cogeríamos a la que causó todo aquello. No vienen conmigo. ¿De qué es deidad Malice? ¿Qué fue lo que causó? Ni idea. Genial. ¿Así que lo tengo que averiguar yo? Tras esa confusa escena llegamos a Lorrery, un mundo de relojería en el espacio custodiado por el llamado Guardián del Metal, que por desgracia no es un metalhead, pero ya hablaremos de sus gustos musicales más tarde. Aquí nos explica que Malice y su mundo fueron destruidos por el llamado Dios Perro. Indeed, you and your world were destroyed by Dog God. Lo siento, es que suena completamente ridículo y encima lo dices siempre de forma enfatizada para que notes lo ridículo que suena. But Dog God is clever. Pero eso no puede llevar a Malice donde está Dog God, ya que le ha robado las llaves de la lógica, que explicaría esa escena tan ilógica del principio. Malice debe recuperar las llaves, encontrar a Dog God y vengar su propia muerte. Todo bien, muy comprensible, pero ¿por qué están hablando en inglés? La escena del principio estaba en castellano, pero el resto del juego no. La traducción en general es un poco desastre, con gazapos como llamar al nivel Pipe and Drums, que vendría a significar tubería y bidones, ya que son unas cloacas, flauta y tambores. Con ese nombre uno se esperaría un nivel musical, como Bandland del primer Rayman. El primer problema del juego comienza nada más empiezas a moverte. Malice es un poco lenta, pero no importa mucho. Pero su salto posee una gravedad demasiado baja, con un doble salto increíblemente poco natural donde casi parece como si flotaras. Puede hacerse en cualquier punto del salto también, haciéndolo incluso más incómodo. Al principio hasta pensé que era algo exclusivo de Lorrery, ya que está en el espacio y eso, pero no, es consistente durante todo el juego. Sé que acabamos de empezar, pero estos saltos prácticamente se cargan muchos niveles, que podrían haber sido mucho más divertidos con unas físicas más naturales. El primer nivel al que accedes con este portal, como el resto de niveles, es realmente insustancial. Consiste en una pequeña sala en la que tienes que pulsar unos pistones para desactivar un escudo que libera la primera llave lógica. Lo único que puedo destacar de este nivel es esta línea de diálogo, que me dio muy malas vibraciones. You'll not be able to go back for any you miss. Esta es una mecánica que odio cuando meten en videojuegos, como en Epic Mickey. Una vez habías pasado un nivel no podrías rejugarlo para recoger los coleccionables que te faltaban,
¡Qué encantador! Malice, en cambio, no es tan problemático, ya que los únicos coleccionables son estos corazones que aumentarán tu vida si coges 10. No son algo obligatorio, sino que solamente te ayudan a que el juego sea más fácil. Una vez te pasas este nivel, tenemos la animación de teletransporte más anticlimática de la historia. Para comparar, así entras a un nivel y así sales. Es tan ridículo como... Una vez ponemos nuestra llave lógica en el orrery, Malice se pregunta lo mismo que nosotros. ¿Hay algo más que podamos hacer, aparte de correr y saltar? I've been thinking, maybe I need some kind of gun, or a bomb, or a really big muzzle. Y la respuesta es que sí, ya que aquí te introducen tu primer arma, el laberinto de bastos. Con él puedes hacer ataques débiles y un ataque fuerte y realmente ya está. Más adelante te dan armas mejores, como un martillo. Ho, hammer, ho, ho, ho. What? You think I wasn't cool in the 80s? El sabio milenario acaba de hacer una referencia completamente indiscreta a MC Hammer, un rapero de los 80. ¿Será que es el dios del rap? Y cerca del final del juego te dan el tenedor cuántico. Wow, cutlery. El problema de estas armas es que no son más que un +1 a tu nivel de ataque. No te darán ningún otro beneficio. Imaginad que el martillo te hubiera permitido activar interruptores, o que este ataque tan guay del tenedor cuántico sirviera para activar máquinas eléctricas, y no fuera simplemente el ataque fuerte de siempre. Una vez Malice recibe su laberinto, va al primer nivel como tal, el árbol sirena. En este bosque conocemos al árbol sirena, quien tras meterse con nosotros... Nos pide que nos carguemos a unos champiñones que parecen lenguas y finalmente a un parásito hongo que vive en su interior. Esto no es nada parecido a un juego que era muy popular cuando Malice empezó a desarrollarse. No, señores. Antes de poder entrar al jefe, por supuesto, nos introducen otro elemento importante del juego, la magia. Coleccionando cristales de magia desperdigados por el escenario, rellenaremos una barra de magia que nos permitirá usar hechizos pulsando R2, seguido de uno de los botones del frente. Por cierto, ¿nadie se ha fijado que los colores de los hechizos son los botones de la Xbox? Seguro que era algo que dejaron durante la época en la que era un exclusivo. El primero que conseguimos es la magia del vuelo, que permite planear a Malice muy lentamente. Y por desgracia, aquí se acaba la cosa. El resto de hechizos, aunque son divertidos de usar y ayudan, son prácticamente prescindibles. El hechizo de velocidad te permite ir más rápido, que es útil, pero realmente solo porque Malice es una lentorra. El escudo solo te defiende de proyectiles, y es útil en ciertas situaciones, pero en la mayoría de los casos con esquivar es suficiente. Y el hechizo de fuerza se vuelve irrelevante una vez consigues mejores armas, ya que no afecta a los jefes, solo a enemigos normales. Y pese a prender a Malice en llamas, no hay puzzles sobre ello, ni encender antorchas, ni quemar telarañas. Si vais a coger el árbol Deku de Ocarina of Time, al menos coged también las mecánicas de su mazmorra. Una vez entramos dentro del árbol sirena, nos enfrentamos al parásito que vive en su interior, al que tendremos que golpear en la cola mientras suelta champiñones que hacen que rebotes mientras suenan sonidos del pinball. No importa lo impopular que seas, siempre acabará abriendo un pinball sobre ti. Lo digo en serio, de hecho ahora mismo estoy jugando un pinball sobre mí. Cortesía de Wii Arcades. Ya lo explicaremos en un tutorial otro día. El jefe no está mal para ser el primero, pero que te den 3 corazones cada vez que aciertas un golpe es un poco excesivo. Volvemos al orrery a dejar la llave. Malice es una pasota como siempre. I was like, eat my club, dude. And he was like, I'm so gonna kill you with mushrooms. And I was like, whatever. Y vamos al tercer nivel.
El árbol sirena. Otra vez. You'll not be able to go back for any you miss. Y aquí es donde el problema con eso de no repetir niveles resurge de nuevo. Te dicen que no podrás volver a los mundos y justo después te devuelven al mismo. Y los corazones están en lugares distintos. Es como si originalmente quisiesen que tuvieras que ir al mismo nivel varias veces para hacer muchas misiones, como en Mario 64. En esta segunda visita, por suerte, no pasamos mucho tiempo en la zona anterior, ya que solamente estaremos ahí para pegarnos con un ejército de los enemigos más recurrentes en el juego, los cuervos. Cuervos que suenan como Slug el Terrible. Seguid así, mis leales súbditos, y haced saber a todo el mundo lo maravillosa que es mi voz. ¡He comido un bicho! Y este es un enemigo recurrente. Una vez eliminados, no os penséis que no nos vamos sin cargarnos otra plaga, ya que una bruja nos pedirá que matemos a sus bichos. Esto no es más que una de las primeras misiones que te durarán una eternidad, ya que estos bichos solamente pueden ser matados con el lentísimo ataque fuerte, y encima se esconden bajo tierra, un absoluto tostón que termina con la bruja usando un hechizo para encogernos y hacernos chivis. O sea, entiendo que necesitemos ser pequeños para entrar en las tuberías, pero ¿por qué hacerla bajita y...? Soy Lady Hell y bienvenidos al lado mono de Lady Hell. En el capítulo de hoy hablaremos de Malice cuando está bajo el hechizo de la bruja. Puntos positivos, pero mira qué bajita y rechoncha es. No hay ganas de tirarle de esas grandes mejillas que tiene. Y esas coletas tan largas. Me gusta verla correr mientras se va encima de esa porra gigante. Si hay algo mejor que ser mona, es ser mona y patear colas. Puntos negativos. Sigue teniendo su voz adolescente irritante. Midas? Is that a word? Ay, que parece uno de los niños de Theme Park World. Y queda un poquito de asco. Con esta nueva forma podemos ir al mundo de las luciérnagas, donde tenemos la misión de rescatar a unas crías que se han perdido y quieren volver con su madre. Gracias a nuestro recién recibido hechizo de velocidad, Malice es capaz de cumplir esta misión, al poder evitar fácilmente las plataformas que se caen. Es que va tan rápido que es casi como si flotara por encima de los agujeros. Se podría decir que es mejor hechizo de volar que el propio hechizo de volar. Un par de obstáculos más y llegamos al jefe del nivel, el Rey Luciérnaga. Te enfrentas a él en un área circular y deberás esquivar sus patrones de ataques hasta que haga uno en el que le puedes golpear. Esto me será útil. Conseguimos la llave, Malice vuelve a crecer, así como curiosidad, la Malice pequeña es el diseño que iba a tener en Play 1. Y nos toca ir al mundo de la relojería, que podría ser mi mundo favorito, pero hay un detalle que hace que no lo sea. Primero vayamos por lo positivo, ya que este mundo introduce dos mecánicas muy interesantes. En primer lugar tenemos a estos robots que se controlan mediante imanes. Activas el imán y el robot se mueve hacia él. Empiezas simplemente activándolo y haciendo que se mueva, pero más adelante tendrás que desactivarlo para evitar pistones, usar varios para moverlo en muchas direcciones. Es un estilo de puzzle que me hubiera gustado ver más, ya que solamente sale aquí. Lo mismo va por las plataformas de memoria, que primero se muestran en un patrón que luego tendrás que seguir o si no, no se activarán. También tengo que darle crédito a los vehículos de este juego. Sí, en esta época los desarrolladores se convencieron de que plataformear no era suficiente y forzaban niveles de vehículos en todas partes. A veces, como en Sly Cooper, los niveles de vehículos eran divertidos, se controlaban bien y encajaban con el contexto de la historia. Otras veces Crash baja de ese maldito mecha es literalmente inferior a ti en todos los aspectos posibles. Malice no tiene vehículos. No, en serio, Malice es el tipo de juego donde te podrían meter un vehículo en cada nivel por variedad, entre comillas, pero no lo hacen y me sorprendió. El problema que tiene el nivel de los engranajes es que es muy, pero que muy largo en comparación con los anteriores. Te deja completamente perplejo por la diferencia de longitud. Te lleva como media hora acabarlo y al final hay un jefe, llamado el Devorador de Cabezas. Careful, my dear. I don't know what he's been eating, but he seems to belch fire. No sabes qué ha estado comiendo últimamente. No sabes qué ha estado comiendo últimamente el Devorador de Cabezas. Ya sabéis, comer, tragar, devorar. ¿Quién
sabe que ha estado devorando el devorador de cabezas. Bueno, mejor dejemos este difícil acertijo para otra ocasión. No nos comamos mucho la cabeza. Te enfrentas a él en un área circular y deberás esquivar sus patrones de ataques hasta que haga uno en el que le puedes golpear. ¿Os lo dije o no? Con la cuarta llave en nuestra posesión, volvemos al árbol sirena. You'll not be able to go back for any you miss. Aquí tenemos que coger engranajes, ya que no habíamos tenido suficientes engranajes en el nivel literalmente hecho de engranajes, para poder abrir una puerta a... ¡Bombos y platillos! ¡No! La siguiente zona tiene un nombre que no son un par de instrumentos. Lo único peor que tiene este nivel que su traducción es... bueno, todo. Una vez más hay que coger engranajes, pero nunca en el juego llega a ser tan frustrante como aquí, os lo aseguro. Este nivel es tan grande en todas sus 3 dimensiones. Está lleno de saltos, plataformas que sirven como escaleras, rincones ocultos. Y esto sería divertido en cualquier juego que no tuviera controles tan malos como este. El poder de volar te ayuda un poco, pero más porque así no te estampas contra el suelo, y no porque puedas volar. Y no ayuda que tienes que buscar 2 pares de engranajes distintos. Primero debes encontrar unos dorados para activar un puente que te permitirá pasar por encima de la bañera gigante, y luego unos rojos para poder salir de este terrible nivel. Al menos nos dan un nuevo hechizo, curarse, que es increíblemente útil y la magia que cuesta vale totalmente la pena. Sí, más adelante te dan un segundo hechizo por cada botón, que se activa pulsándolo 2 veces en lugar de una. Sin embargo, la historia se repite, ya que solamente el hechizo verde tiene algo de utilidad. El resto parece que están ahí solamente para que Malice gane si la ponen alguna vez en Death Battle. Puede parar el tiempo, pero solamente afecta a enemigos y aumenta su tiempo de invencibilidad, así que no es nada útil. Puedes hacerte invencible, pero sigues recibiendo knockback, así que es más lógico ahorrar para curarte. Y el segundo hechizo rojo es la magia nuclear, que... os aseguro que hace algo para Brita. El río Gloop no es ni mucho menos tan terrible como flauta y tambores, ya que al menos tienes simplemente que ir para adelante y activar unos interruptores para que esto sea posible. Y como ejemplo de que el juego no sabe balancear la duración de los niveles, 2 jefes. Primero Juju Man. Yo, baby, get on your knees and give praise to the Juju Man. Es un jefe que realmente no tiene mucho de jefe. Tienes que cargarte a sus secuaces para apoderarte de sus llaves y salir, mientras evitas los disparos de Juju Man que... Vale, consejo para futuros desarrolladores. No añadáis mecánicas que literalmente duran un segundo. Se supone que las mecánicas están ahí para afectar el gameplay, no para ser un sketch en Stick Figures on Crack. Una vez has acabado con las ratas, pasa uno de los pocos momentos graciosos del juego. Running away? That's his power? Pero lo dije, hay un jefe tras este, que es bastante interesante ya que luchas contra él en el propio Orrery, un mecha-perro. Y aunque sigue mi grabación al pie de la letra, al menos mete un giro. Esta vez el martillo de Malice no hará daño, sino que tendrás que usar unos botones para activar unos mecanismos que le molerán vivo. Tras mandar al mecha-perro a la mecha-perrera, nos llevan de nuevo al Orrery, desde el Orrery. Vale. Y llegamos a la Fortaleza de Fuego, una prisión donde tienen cautivos a una resistencia de pájaros no malvados que ahora existe, supongo. ¿Y realmente vale la pena salvarlos? Si es que se desintegran en cuanto lo haces. En particular nos encontramos a 2 pájaros que hablan como Big the Cat. Y si pensáis que esto es una referencia aleatoria a Sonic, no. Esto es una referencia aleatoria a Sonic. I told you she existed, and there's you worshiping that blue hedgehog. Sí, no voy a mentir, el guión de este juego es un poco desastre.
Cada vez que intentan añadir un chiste se siente infantil y sin una buena base. Malice en particular es un poco irritante, pero al menos sus chascarrillos quedan bien con su personalidad de adolescente rebelde. Cuando estas criaturas que se supone que vienen de un mundo fantástico en peligro sueltan referencias a Sonic y a MC Hammer, no tanto. Y es una lástima porque me encanta la ambientación de este juego. Un paraíso natural arruinado por un villano y su imperio tecnológico. Me recuerda mucho a Rayman 2. Y me encanta Rayman 2, como debéis saber. ¿Y las pocas veces que añaden humor adulto? I've had to hide it in quite a personal place, if you get what I mean. Probably best if you don't put it too near your mouth. Creo que Malice resume mi opinión bastante bien. ¡Ew! Por si no fuera poco, hay que ayudar a estos pájaros a volar unos aviones. En pedazos, no a volarlos de verdad. Ya lo dije, no hay vehículos. Pero al hacerlo, nos quitan el martillo y nos mandan a prisión. Y lo que sigue es, como os podéis imaginar, una fase de sigilo. Y no una precisamente buena. Habiendo jugado a este juego literalmente después de haberme pasado Sly Cooper 2, las mecánicas de sigilo no podrían ser peores. Y con esto me refiero a que no hay. No te puedes pegar a las paredes, no puedes gatear, no puedes ir de puntillas. Y los guardias, a veces no te verán si estás justo a su lado, y otras veces te pillarán off-screen. Ni siquiera hay vista de pájaro como en Metal Gear, o muchos sitios donde esconderte como en el juego del emperador y sus locuras, que Argonaut programó. Las cámaras de seguridad a los Five Nights at Freddy's tampoco ayudan, ya que al igual que en ese juego no podrás moverte mientras las usas. Esto no es lo que quería con una vista de pájaro. Y como todo nivel ultra largo de Malice, una vez consigues el martillo, hay un jefe final. Te enfrentas a él en un área Rectangular. y deberás esquivar sus patrones de ataques hasta que haga uno en el que le puedes golpear. Estos jefes son tan aburridos que hasta el guardián del metal no tiene nada que decir sobre él. Simplemente te dice, usa tu martillo. Otro nivel fundido. Y llegamos al bosque de la guerra. Aquí nos reunimos con los pájaros rebeldes, que siguen con su explosiva obsesión, ya que quieren una bomba para destruir un muro eléctrico. Recolectamos todas las partes, se las entregamos a Edu Explosiones, nombre real, y nos pasamos un largo nivel de escalar como en todos los plataformeros 3D que he analizado. Solo que esta vez es más difícil porque necesitas el hechizo de volar y el del escudo a la vez. Y adivina, no puedes hacer eso. Por una vez que necesitas los hechizos y el juego no te deja usarlos. Al final hay otro jefe, un reencuentro con el Yuyuman, que ahora luchará directamente gracias a su nuevo poder, la silla. De hecho, es tan poderoso que no necesitará ningún esbirro para acabar con Malice. Pero en la batalla invoca esbirros. Seguro que originalmente querían una batalla épica en la que Yuyu realmente luchaba solo con sus propios poderes. Este sería un nivel final perfecto, temática infernal, el regreso de un villano anterior con más poderes, pero por desgracia aún nos queda una última maratón que correr, y es un nivel increíblemente poco memorable y tedioso. Empezamos con un plato fuerte, flauta y tambores, otra vez. Y buscando engranajes, otra vez, 10 en total. Pero esta vez es para poder activar un mecanismo para reanimar a un robot que se rompe y hay que coger sus piezas, así que no sé por qué no simplemente lo rompieron. A propósito, como robot, esa escena me ha traumatizado de por vida. ¡Viva! Las siguientes zonas son tan poco memorables que estoy bastante seguro que ya las hicimos antes en el mundo de la relojería y en la fortaleza. Pero hay dos que estoy seguro no haber visto antes, porque de haberlo hecho me hubiera acordado de lo terribles que eran. Este campo de batalla es tan caótico que casi parece uno de esos mods cutres en los que spamean enemigos en un nivel ya establecido, y que puedas simplemente evitarlos fortalece mi teoría. Y no nos olvidemos de este fallido puzzle súper fácil de diseñar bien. A ver, imaginaos esto. Hay una serie de botones que debes pulsar en un orden específico. Al pulsar el primero, se activa el siguiente para que lo puedas pulsar, pero solo por un tiempo limitado. Y lo mismo con el siguiente. Ahora imaginaos que en vez de ir en este orden, los botones estuvieran colocados de forma lineal, pero debes pulsar el tercero antes del segundo. Eso es este puzzle. Añade tuberías que echan fuego y ¡voilá!
Habéis conseguido enfadarme. ¡Ja! ¡Qué novatos! Un servidor ha conseguido hacer eso sin diseñar ningún puzzle. ¡A que te mato! Y por si no fuera poco, otro jefe. Te enfrentas a él en un área circular y deberás esquivar sus patrones de ataques hasta que haga uno en el que le puedes golpear. Tras acabar con él después de muchos intentos, Malice vuelve al Orrery, repara su mecha y nos toca enfrentarnos contra el temido y de nombre ridículo The Dark God. Y tras otro diálogo lamentable, Just what I need. A doggone heat. Just don't mess on my leg, Fido. These are my best jeans. sí... ¿Cómo lo dijiste la otra vez, Malice? Ew! ¿Y cómo será la batalla que sella al final del juego, que hace que todos nuestros esfuerzos hayan valido la pena? Y además es contra el malvado villano, que ha estado hablándonos durante todo el juego y nos comió la cabeza a pesar de no ser el devorador de cabezas. Te enfrentas a él en el área circular y deberás esquivar sus patrones de ataques hasta que haga uno en el que le puedes golpear. Y antes de que vengáis quejándoos diciendo que Malice lleva un vehículo en este jefe, no cuento al mecha como tal, ya que se controla exactamente igual a como se controla Malice normalmente. Y menos mal, porque si encima tuviera que pasarme este jefe, que dura prácticamente lo mismo que un nivel medio y se hace eterno, con un mecha que se controla mal, igualmente lo hubiera hecho, porque me sienta muy mal no pasarme los juegos que analizo. Lo siento, maestro, te fallé. Mandamos al dios perro a la dios perrera. Malice se mete con él. You should look up the word immortal, Fufu. Kind of means lives forever. Y fin. No hay cinemática como al principio del juego, los créditos tienes que verlos en los extras, y te mandan a la pantalla de título como si nada. Es raro porque en otros gameplays he visto que hay una última escena en la que Malice usa sus poderes para devolver la armonía al mundo. Pensaba que era exclusiva de la versión de Xbox, pero también está en la versión de PS2. ¿Ha sido un fallo? ¿Es que en la traducción española la quitaron para no tener que doblar la única línea de diálogo de toda la maldita escena? Don't call me mother, just call me Malice. Jamás lo sabremos, pero hey, ahora hemos desbloqueado minijuegos. No son gran cosa, sin embargo, simplemente un puñado de niveles nuevos donde habrá que recoger monedas antes de que se acabe el tiempo. Pero hay un último nivel, uno del que no he hablado hasta ahora. Un nivel al que no se accede normalmente como el resto de niveles, y tan malo y tan terrible, precisamente por eso. ¿Recordáis cómo Malice al principio iba a una especie de inframundo donde se encontraba la muerte? Pues veréis, si mueres en este juego, te devuelven ahí, y es un nivel extra. No tienes armas, no tienes magia, por lo que solamente tienes las habilidades básicas de Malice. Tendrás que recoger estos faroles para salir, o tal vez no, te mandaremos a otra parte del mundo en la que tendrás que plataformear por barcos hundidos que no sabes si son sólidos y con una misión en la que tienes que encender un faro o algo así. Y en ambas zonas solamente tienes un punto de vida. Si te atacan perderás tu alma y tendrás que ir a recogerla antes de que se acabe el tiempo. Una absoluta agonía, y más cuando descubrí que solamente tienes que salir por la puerta para poder continuar por el nivel. Pero hasta esto es una basura, porque cada vez que cruzas esta zona tienes que ver una escena en la que te muestran dónde está. Ya sé dónde está, me la habéis enseñado 400 veces. Personalmente odio cuando en los videojuegos mueres y te llevan a un páramo de donde debes escapar. No es divertido, es una pérdida de tiempo, y Malice es sin duda quien lo hace peor de todos. Pero ahora que me he desahogado, ¿cómo se mantiene Malice en general? Lo sé que dije que no iba a juzgar a este juego por su desarrollo infernal, pero por el dios perro, vaya si se nota. Durante todo el juego no podrás pensar en otra cosa que en aquí falta algo. Mecánicas que solo aparecen en un nivel y nunca vuelven, poderes y habilidades usadas para lo más mínimo, un enfoque aparente en la historia pero que se resume a cosas que pasan, momentos donde el juego se contradice a sí mismo. Y aunque prefiero que un juego sea básico con sus mecánicas a añadir gimmicks en cada nivel, Malice acaba aburriendo por su falta de variedad. Pero hey, el juego se nota que está incompleto. ¿Y qué? Hay juegos que puedo notar que están incompletos, como Crash to Insanity o Rayman 3, y siguen siendo divertidos.
mientras que otros, como Sonic 2006, son divertidos pero por lo desastrosos que son. Malice no entra en ninguna de esas dos categorías. Los controles son malos, pero no lo suficientemente malos para reírte de ellos, sino para hacer la partida eterna, lo cual daña los pocos niveles con buenas estructuras. Y la historia es tan aburrida y los diálogos tan tontos e insípidos, que hay poco para lo que querer volver a este juego, fuera de su molona atmósfera. Por eso me encantaría que el prototipo de la versión de Play 1 fuera reencontrado, para poder ser terminado con las ideas de los creadores que... o simplemente empezar de cero. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Don't call me Mother, just call me Malice. Hammer Man! Hammer! Hammer Man! Hammer! Whenever there's a crime, some crooks are gonna do time. They all better beware, cause the Hammer Man will be there. Here's how it started a long time ago. The legend of the hammer and how it began to grow. He was given magical shoes from a hip-hop Motown dude. Together they had power, they stood up for what was right. But Gramps was getting old and he couldn't keep up the fight. Right. So Gramps and his granddaughter, they went out on the road to find a man they knew could jam, who was worthy of the load. They met a guy named Stanley, who was dancing every night. He helped the kids play every day, his heart was out of sight. So Gramps opened up the bag and took out the magical shoes. He set them on the ground and they soon began to groove. The shoes knew at once they had finally found their man. They hopped right on his feet and he became Hammer Man, Hammer Man, Hammer, Hammer Man, Hammer, Hammer Man. En el capítulo de hoy hablaremos de Malice. Vale. No, te dije que no dijeras Malice. En el capítulo de hoy hablaremos de Malice cuando está bajo el hechizo de la bruja. ¿Qué? No entono bien. No entono bien. Es que no leo. Y esas coletas tan largas. ¿Te gusta verla correr mientras lleva encima esa porra? ¿Esa qué? Es una porra. Es una cachiporra.